Se llama Tomás Puello, él es ingeniero, es consultor en Silicon Valley y lo leyeron 40 millones de personas con este informe del martillo y la danza que les estamos contando nosotras, que citó Santilli hace un ratito, y que un poco lo que te dice es, no podés estar en cuarentena de por vida. El martillo es la cuarentena, la danza es ese movimiento que empezás a hacer para flexibilizar y para que la gente sobreviva al virus y sobreviva a la economía. ¿Cómo estás, Tomás Puello? Buenas noches, acá en Buenos Aires, Maru Far y yo, Luciana Geuna. Hola, buenas, encantado de estar con vosotros. ¿Cómo va? Te quiero preguntar de todo, pero en principio, ¿contás lo del martillo y la danza? ¿De qué se trata? Sí, cuando tienes una cantidad de casos enorme y no sabes dónde están, no los puedes controlar, tienes que aplicar el martillo. O sea, es la cuarentena, esa medida donde cierras la economía y no sabes dónde están los casos, pero como están en casa, van bajando poco a poco. Y también te da tiempo para prepararte para la segunda fase, que es la danza. En la danza son medidas mucho más inteligentes. En lugar de la medida burda del martillo, es una medida mucho más inteligente para identificar dónde están los casos y simplemente aislar esos. Y también, lógicamente, tratar de evitar cuanto más posible los nuevos casos. Entonces, las medidas de la danza son cosas como testear, rastreo de contactos, aislamientos, cuarentenas, uso de mascarillas, educación pública, higiene, distanciamiento social, restricciones de viajes o restricciones de grandes aglomeraciones. Y eso tarda un poco de tiempo para hacerlo bien y eso es lo que te da el martillo. Tomás, buenas noches. Nosotros en Argentina, te escucho y pienso, estamos con una suerte de martillo permanente. ¿Es eso posible? Nosotros cumplimos hoy 162 días de cuarentena en la región, 116, perdón, 116 días de cuarentena estricta en la región del AMBA, por lo menos que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Esa es una buena receta y otra posibilidad? Lo que pasa en Argentina es distinto a lo que pasa en muchos otros países y parte de ello fue cuestión de suerte. Países como Italia, Francia, España aplicaron un martillo y funcionó para que los casos se redujeran completamente. Eso no pasó en Argentina, pese a que el martillo fue bastante agresivo. Tampoco pasó, por ejemplo, en Perú, tampoco pasó en Colombia y en muchos otros países el martillo no funcionó y hay que entender exactamente por qué. En el caso de Argentina, casi todo el país funcionó el martillo. Donde no funcionó específicamente fue en el AMBA y precisamente en Cava al principio. Sobre todo, de hecho, en las comunas 1, 4 y 7. Y de ahí pasó un poco al conurbano, a Quilmes, a Avellaneda, y se mantuvo, gracias en Villa 31, en Villa Azul, Sí, se aplicó el programa Detectar y eso redujo los casos, pero ya era un poco demasiado tarde y ya se estaba pasando al resto de Buenos Aires. Hay que entender por qué pasó eso. Me ibas a decir, perdón, Luciana. No, eso, cuando vos enumerabas, son los barrios más vulnerables de esta zona de la Claro. ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Y lo cierto es que después de esos picos que vos mencionás, esos barrios son ahora los que están en mejor situación. Bueno, es que estuvieron tan mal que es posible que haya una inmunidad de grupo parcial incluso, pero también porque se centró el gobierno en testear a todo el mundo y aislar a todos los que tenían que ser aislados. Y con ese nivel de control se consiguió reducir los casos. Pero es lo que decías un poco, hay que entender qué es lo que pasó en esas zonas para que ahí no funcionara el martillo. Y es un patrón que se ve en muchas otras ciudades del mundo. En Lima mencionábamos, en Bogotá, en Nairobi, en Kenia, en El Cabo, en Sudáfrica. Y lo que se ve, parece, es que en las zonas menos adineradas, donde la gente vive con mayor densidad, hay más personas por casa, también tienen menos ahorros, tienen que salir más a trabajar porque no pueden trabajar desde casa, es posible que no puedan tener frigorífico o agua corriente, con lo cual tienen que salir cada día a trabajar o a comer. Y lógicamente cuando sales más, tienes más probabilidad de infectarte y lo traes de nuevo a la comunidad. Entonces, si eso es lo que hace que el martillo no funcione, lo que significa es que la próxima vez que se aplica un martillo hay que asegurarse de que en esas zonas no se infectan también. Entonces hay que tener un cuidado especial con las zonas más pobres y se puede ver porque en algunos países se ha hecho bien. No solamente, como se mencionaba, en Quilmes o en Villa 31, sino, por ejemplo, en Medellín. En Medellín lo que hicieron es testeaban a muchísima gente y daban dinero
comida, medicamentos, los traían a las casas de la gente para que no tuviera que salir. Y eso permitió que el martillo ahí funcionara bien, cayeran los casos y luego se puede reabrir poco a poco con todas las medidas de la danza. Pero si el martillo no funciona, es muy difícil que la danza funcione. Tomás, nosotros contábamos recién cuando te presentábamos que los papers y las recomendaciones y los análisis que has hecho los leen en Argentina el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno, el gobernador, te leen presidentes de todo el mundo. Y la verdad es que quería preguntarte por nosotros, perdón lo egocéntrico digo, pero hacia el futuro. Nosotros el viernes cumplimos una nueva etapa de la cuarentena. ¿Qué podemos esperar? Si el presidente, el gobernador, el jefe de gobierno siguieran tus consejos, ¿hacia dónde deberíamos ir? ¿Qué tendría que esperarnos la semana que viene? Es muy difícil juzgar, lógicamente. Yo intento ver un poco lo que pasa en el mundo y tratar de dar algunos consejos en base a lo que pasa en esos países. Lo que se está viendo es varias cosas. Primero, suelen pasar unas 2 semanas entre que se aplica un martillo que los casos empiezan a bajar. Y estamos justo en ese momento. Entonces, me gustaría ver en los próximos días ver los casos bajar. Eso sería muy buena señal. Sin embargo, hay un problema, que es que el número de tests, el porcentaje de tests que salen positivos ahora mismo es del 30%, más o menos, 30-35%. Es muy alto. Los países que tienen buen testeo, que realmente saben dónde están todos los casos, tienen 3-5% de positividad. Con lo cual, te interrumpo a ver si el- entiendo lo que estás diciendo. Dime. No sé si estás diciendo que estamos testeando mal o que en realidad el tema es que el resultado de nuestros testeos nos está dando un índice altísimo de contagio. Sí, y lo que realmente significa es que no hay suficientes tests. Ok. Y no sabes exactamente dónde están los casos. Entonces, Ok. es posible que esté bajando el número de casos y no estemos seguros simplemente porque no estamos testeando lo suficiente. Ujú. Entonces, hay que esperar un poco para ver si esos casos van abajo. Si realmente bajan, es posible que los tests que hay ahora mismo sean suficientes. Una vez que se baje el número de casos y haya suficientes tests para todo el mundo, lo que hay que seguir haciendo es rastrear contactos como locos, aislar a los que están infectados, poner en cuarentena a los que puedan estar infectados y tener especial foco en las zonas menos adineradas, donde tienen más necesidad de salir a la calle y necesitan, por lo tanto, más apoyo para no salir a la calle. Ahora, Tomás, en un país como el nuestro, donde vos decís, vamos 4 meses de cuarentena, 4, y vos decís, hoy, 4 meses después, todavía no está como bien representado el universo del testeo, digamos, debería funcionar de otra manera. ¿Cómo hacemos a saber realmente cuándo es el momento de bailar, que es lo que propones vos, que es esto de después de una cuarentena estricta hay que salir a bailar? Entonces aflojemos un poco, abramos por acá, hagamos que la gente viva en todo sentido, económica y socialmente. Depende de la estrategia que siga el gobierno. Parece que la estrategia que va a seguir es la de realmente tratar de controlar el virus. Entonces, lo que tendríamos que ver es esa curva de casos que aún está subiendo, tendría que empezar a bajar en los próximos días, bajar lo suficiente como para que el gobierno esté listo para avanzar. Es decir, el porcentaje de test que sale positivos no tendría que ser más del 5 o 10% por ahí. Tendría que rastrearse los contactos muy rápidamente. Es decir, Claro. En cuestión de 24 o 48 horas se tendrían que saber todos los contactos o el 90% de los contactos y tienen que estar en cuarentena. Hay que asegurarse que las personas que están infectadas están aisladas, porque si no pueden pasar la infección a otras personas. El barbijo ya se está usando bastante bien, tengo entendido, en Sí. Argentina, y se habla ahora de lo que comentabas en Uruguay, por ejemplo, la distancia social, eso está bien. No me preocupa tanto, por ejemplo, que la gente salga a la calle, porque parece ser que no se infecta mucho la gente en la calle, pero sí me preocupa, por ejemplo, que no se mencione que cuando la gente pasa mucho tiempo encerrado, en un lugar encerrado con más gente, hablando, Claro. cantando, eso sí que es más grave. Y hay que preparar a la población y a la economía para que esas situaciones no ocurran después. Cuando vos decís bailar, por ejemplo, porque acá la gente solo se siente encerrada, siente el martillazo en la cabeza, no está sintiendo la parte de bailar y relajarse. Un poco más concreto, digamos, ¿qué podría significar bailar, empezar a bailar ahora? En el día a día, Sí. significaría que la gente podría salir a la calle sin ningún problema, con barbijo, podría ir a trabajar, pero con mucho cuidado. Las zonas, por ejemplo, si trabajas en una zona cerrada,
pues tiene que haber ventilación perfecta, con las ventanas abiertas, con todo abierto, no mucha densidad de personas. Y si no hay demasiados casos, eso puede ser suficiente como para que la mayoría de la vida diaria sea normal, mientras el gobierno sea capaz de identificar y aislar los brotes nuevos. A ver, según... Y eso es lo que está pasando en Europa. Perdona. No, está bien, disculpa. Lo que hay que hacer, según lo que te interpreto, es empezar a dejar que la vida más o menos vuelva a la normalidad, cuidándonos, tapaboca, protocolos, aislamiento físico y testear todo el tiempo para identificar rápidamente si hay un infectado y cortar rápidamente esa cadena de contagios. Y eso se puede hacer, en efecto, tienes toda la razón, y eso se puede hacer cuando el número de casos es bajo. Lo que pasaba en AMBA es que ya era demasiado alto, había demasiados casos en todas partes, no se podían controlar y van creciendo. Por eso tuvo una lógica aplicar el martillo de nuevo. Es para volver abajo, hay pocos casos, vale, y ahora vamos a estar en una posición para identificarlos, para rastrearlos y para aislarlos. Pero si eso no se hace bien, no habrá servido para nada. Acá se habla mucho del pico, y si estamos en el pico y no estamos en el pico, si el pico va a venir, lo estamos atravesando o todavía no llegó. ¿Cuál dirías vos que es la situación en la Argentina? ¿Estamos ahora atravesando el pico o todavía tenemos que esperar a ese pico? ¿Cuándo fue exactamente el nuevo martillo? ¿Cuándo se aplicó? 1 de julio. 1 de julio, sí. Vence el viernes que Pues, viene, el 1 del 17. Sí. Lo que pasó en Italia, en España, en Francia, en Nueva York, y en casi todos los países donde se aplicó el martillo, es que pasan 2 semanas entre el momento en que se aplica y el momento en que empiezan a bajar los casos. Entonces, realmente en estos días es cuando tendríamos que ver los casos bajar, pero no bajan radicalmente, bajan poco a poco. Entonces, y quiero imaginar que si empiezan a bajar los casos realmente, y si yo estuviera en el gobierno diría, bueno, esto está funcionando, vamos a mantenerlo más tiempo para que bajen más los casos, pero la clave es que durante ese tiempo nos estamos preparando para la danza, que el rastreo de contactos sea bueno, que haya suficientes tests, y eso es un poco lo que más me preocupa. Esperemos que la curva baje, pero mientras tanto, ¿estamos asegurándonos de que el gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer? Tomás, lo que decimos de que te leen y te consultan, usan tu figura. Hace un rato mostramos el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hablando del martillo y la danza en una nota en Telenoche hace un ratito, digamos. Te mencionan todo el tiempo, distribuyen tus papers. ¿Hablaste con algún mandatario argentino? He hablado con bastante gente en Argentina, gente de universidades, gente de gobiernos regionales. ¿Pues hablaste con gente del gobierno nacional o provincial o de ciudad? De provincias, pero más en posición de entender lo que se ha hecho que para aconsejar, exacto, porque yo no llego al nivel de detalle de cada una de las situaciones como para poder estar en posición de aconsejar. Yo no sé realmente cómo se está haciendo, por ejemplo, ahora mismo el rastreo de contactos en Buenos Aires. Lo que sí sé es que en general lo que está pasando en el mundo, los patrones de lo que funciona, y luego eso se puede comparar con Argentina y ver cómo está. ¿Por qué te leen 40 millones de personas sobre tu estrategia de coronavirus? Incluidos los presidentes. Hay un factor de azar enorme. Sobre todo 40 millones de personas. Los primeros. Sí, eso fue el primer artículo. El segundo ya fueron 20 millones. Bueno, no seas modesto, ¿no? Menos, pero lo que pasó en ese momento es que el mundo entero quería al mismo tiempo saber las mismas cosas con mucha urgencia. Entonces, por eso es la razón por la cual mi artículo tuvo tanto éxito, no porque fuera excepcionalmente bueno, sino simplemente porque era lo que la gente quería oír en el momento adecuado. Y gracias a eso he estado en una posición en la que he podido seguir estudiando el problema y gracias a eso ayudar a contribuir. Pero al final lo mío ha sido simplemente estudiar esto desde pronto y estar suficientemente cerca de los números y con suficientes influencias del mundo entero como para entender un poco lo que pasaba y poder aconsejar todo lo que puedo.
Gracias. Muchas Tomás. gracias, Tomás, por esta charla, este rato con nosotros. Así es, muchas gracias. placer. Ingeniero en Silicon Valley, lo leen los presidentes y ahora lo citan para decir que terminamos la cuarentena estricta y que se viene el baile. Así que, Maru... Sí.